Saludo, ¿qué tal? A los amigos y las amigas televidentes que siempre se mantienen fiel con nuestro programa Abogados, Justicia y Sociedad. Como siempre, le presentamos un compendio de informaciones, de entrevistas con respecto a algunos temas jurídicos, siempre abogado por experto y persona conocedor de la materia. Como siempre, en el día de hoy nos acompaña nuestro amigo y hermano directo, y ya parte miembro de nuestro programa, el magistrado Manuel Cueva, que está aquí con nosotros, donde vamos a tratar algunos temas en el ámbito jurídico que le van a interesar a todos y que realmente serán pinceladas magistral de estas definiciones de algunos aspectos del derecho constitucional. Magistrado. ¿Cómo está eso, Mesías? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, teníamos algunos días que estaba fuera de base, como decía. Sí, estaba fuera. Pero por ocupaciones de nuestras labores en la Procuraduría Fiscal de Santiago. Aquí a su servicio y al servicio de ustedes. Bueno, siempre, cada vez que usted viene aquí como invitado, nos trae un aliciente espiritual. Así la es, palabra sí. divina que Así siempre es. Usted escoge sabiamente para mostrar a los televidentes. Así es, usted sabe que nada se mueve en el mundo, ni siquiera la hoja de un árbol se mueve sin el consentimiento del Creador. En el día de hoy la palabra de Dios está tomada del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido, el rey Herodes oyó hablar de él. Unos decían: Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos, y por eso las fuerzas milagrosas actúan en él. Otros decían: es Elías. Otros: es un profeta como los antiguos. Herodes al oír decía: es Juan, a quien yo decapité, que ha resucitado. Es que Herodes había mandado a prender a Juan y lo habían metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía que no le era lícito tener a la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería matarlo, pero no podía porque Herodes respetaba a Juan. Sabiendo que era un hombre justo y santo, lo defendía. Al escucharlo quedaba muy perplejo y aunque le oía con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus mandantes, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven: pídame lo que quieras, que te lo daré. Y le juró: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? La madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Entró ella enseguida a toda prisa, se acercó al rey y le pidió: quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida le mandó a uno de sus guardias que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel y trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse sus discípulos, fueron a recoger el cadáver y lo pusieron en un sepulcro. Palabra de Dios. Te alabamos a ti, Señor Jesús. Bueno, mire, hay que interpretar esa lectura del Santo Evangelio según San Marcos, cuando Herodes le dice a su hija que por lo bien que ella danzó, por lo bien que interpretó la música, que le iba a conceder lo que ella quería. Entonces ella fue rápidamente donde su madre para decirle que qué le podía pedir. ¿Y usted sabe lo que la madre le pidió? La cabeza de Juan el Bautista. ¿Por qué sería eso? Parece que tenía una pequeña rencilla desde el pasado y aprovechó esa excelente oportunidad para
ejecutar ese plan. Era el liderazgo de Juan el Bautista en esa época que Sí. realmente influía y eran quien bautizaba. Así es, así es. Inclusive que Jesús le dijo, no, él le dijo a Jesús, yo no puedo bautizarte a ti. Y Jesús le dijo de la siguiente manera, si no me bautizas, no eres uno de los de Dios. O sea, que tenía que cumplirse todo lo que la Escritura había escrito. Entonces, una vez les preguntaron a Juan el Bautista, a Jesús, que si en verdad era el Mesías o tenía que esperar otro. Entonces Jesús le dijo, díganle que los cojos andan, que los ciegos ven. Jesús siempre hablaba, era en parábola. Parábola, sí. Sí. Entonces, Juan el Bautista era un hombre justo, por eso fue que el rey Herodes le tenía mucho aprecio por ser justo, pero lamentablemente ordenó su decapitación, o sea, que le cortaran la cabeza. Sí, desde cualquier interpretación que uno le dé, para mí el rey ahí tenía que decirle, bueno, lo que pasa es que todos los principios y todos los conceptos tienen excepción. Esa es una excepción y yo no puedo obedecerte porque voy a matar a una persona, voy a incurrir en un pecado. Pero que se buscara otra cosa mejor. ¿No? Exactamente. Pero, ¿sabes qué? Las Escrituras estaba escrito y así se cumplió. Bueno, entrando en materia, recientemente el Congreso de la República hizo una reforma con ese caso del Consejo Nacional de la Magistratura aquí en la República Dominicana, donde la figura del Procurador General de la República interviene y ya será escogido por el Consejo Nacional de la Magistratura, no sería ya de manera directa por el Presidente de la República, y eso plantea un dilema y realmente se busca la independencia de los poderes. Entonces, la integración del Consejo Nacional de la Magistratura, háblenos brevemente de eso. Mire, hay una novedad de que antes de la reforma a la Constitución de la República, el procurador era miembro del Consejo. Con esta nueva reforma, ya el procurador no es miembro del Consejo Nacional de la Magistratura. En su sustitución está entonces el presidente del Tribunal Constitucional, ¿verdad? Quien asume la representación. Entonces, en el texto reformado, en el artículo 171, si mal no recuerdo, de la Constitución de la República, nos habla acerca de la integración del Consejo Nacional de la Magistratura. Por ejemplo, el presidente de la República, dice ese artículo, que a partir de su promulgación tiene 100 días para que él proponga, oiga bien el término, proponga al Procurador General de la República y sus adjuntos ante el Consejo Nacional de la Magistratura. O sea que ya el presidente de la República no va a tener esa facultad de nombrar por un decreto al Procurador General de la República, sino que va a hacer todo a través del Consejo Nacional de la Magistratura. Ahora bien, ¿quiénes forman el Consejo Nacional de la Magistratura? Sí, es importante eso. Muy importante, sí. Según lo que establece el artículo 178 de la Constitución de la República Dominicana, establece que la integración del Consejo Nacional de la Magistratura está integrado por el presidente de la República y en su ausencia por el vicepresidente de la República, en su ausencia, por el presidente del Senado y por un senador que obtenga la mayoría en el Senado, ¿verdad? Por el presidente de la Cámara de Diputados y por un diputado que ostente la segunda mayoría en el Congreso de la República Dominicana. Está integrado también
por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, también está integrado por otro juez de la Suprema Corte de Justicia que fungirá como secretario, y también por el presidente del Tribunal Constitucional. Antes era el Procurador General de la República, pero ya en su sustitución es el presidente del Tribunal Constitucional. Entonces ahí está integrado dicho consejo. Entonces, a propuesta del presidente de la República, él propone, oiga bien el término, propone quién va a ser o quién él entiende que reúne esos requisitos para ocupar el cargo de Procurador General de la República y de sus adjuntos. Entonces ya es una tarea que el Consejo Nacional de la Magistratura va a evaluar al candidato y posteriormente lo van a elegir. El Consejo Nacional de la Magistratura no se une periódicamente a menos que no exista un caso de emergencia como el fallecimiento de uno de los miembros que hay que escoger, por ejemplo, el procurador, que Dios no lo quiera, o el presidente de la Suprema Corte de Justicia, y que eso tiene su periodo limitado. Entonces, podemos decir que el procurador ahora tiene su límite de tiempo en cuanto va a ser escogido. Muy buena pregunta, sí. Porque anteriormente se diría hasta el presidente quisiera. Exacto. Se nos olvidó que su designación tiene una duración de 2 años. Si quiere repetir, como así lo decimos, tiene que ser bajo el mismo criterio. O sea, bajo la misma, ¿verdad? Tiene el mismo consejo que reunirse, y a propuesta del presidente de la República, entonces se reelige, no, o sea, se le da continuidad, pero su periodo es de 2 años. Ahí cesa lo que son las labores en cuanto a lo que establece nuestra Carta Magna, que es la Constitución de la República. Pero yo me imagino que para ser procurador se requiere un requisito de rigor para tú ser procurador de la República. Bueno, porque no todo el mundo puede ser procurador. Sí. Mire, la ley dice una cosa, pero lamentablemente la práctica es otra. Una vez, estando yo en una universidad impartiendo docencia de ontología jurídica, ay Dios mío, uno le habla muchas cosas a esos muchachos que lamentablemente se aplican en la práctica. Por eso es que a los muchachos hay que emplearle 2 tiempos. Lo que dice la teoría y lo que dice la práctica. Según lo que dice la teoría en la Constitución de la República, a partir del artículo 178, que establece cuáles son los requisitos para ser Procurador General de la República. Y establece ser dominicano, ser licenciado doctor en Derecho, tener más de 12 años en el ejercicio, ya sea como Ministerio Público o ejercer una función, o como abogado en ejercicio o impartiendo docencia. Pero esos son requisitos que lamentablemente no se llevan a cabo. Lamentablemente el procurador tiene que estar alineado, como se dice, del Poder Ejecutivo, lamentablemente. Esos requisitos, eso es la ley, ¿sabe qué dice? Eso no es, aquí no se lleva eso. El común de la gente pregunta muchas veces, ¿qué es la Constitución y para qué sirve eso? Y el que estudia Derecho sabe lo que es la Constitución, y quizás alguna persona en particular, pero el común de la gente siempre se pregunta, porque en el mundo que vivimos, el que estudia Derecho, y que somos menos de la mayoría de la población, entonces tiene un conocimiento en sí. Pero en sentido general, mucha gente se pregunta, ¿y qué es la Constitución? ¿Con qué se come eso? ¿Y cuál es su función? Mire, la Constitución de cada país viene a ser como un regulador, a regular las relaciones entre el Estado y los ciudadanos. Por ejemplo, ahí en la Constitución se crean lo que son los derechos fundamentales de los seres humanos,
¿verdad? Sí. Del país donde estemos. Por ejemplo, si hablamos de la República Dominicana, establece cuáles son los derechos que le asisten a ese individuo, a ese ciudadano o ciudadana de la República Dominicana. Ahora bien, lo que la Constitución ha dicho es, bueno, yo soy la ley por excelencia. Todo reglamento, decreto o ley que es contraria a mí es nula de pleno derecho. ¿Por qué? Porque la Constitución ocupa lo que es la supremacía. La supremacía. Hay constitucionalistas que han establecido que la Constitución está por encima que los tratados internacionales. Los que defienden la tesis de que los tratados internacionales están por encima que la Constitución, eso en aquel momento generó un debate. Pero así se cumple. No, generó un debate a nivel nacional. Pero hay un artículo que si mal no recuerdo, Messier, si la memoria no me falla, el artículo 73, que establece que la Constitución de la República y los tratados internacionales ratificados por el Congreso Nacional tienen la misma jerarquía. Entonces, ese artículo vino a esa diferencia, a subsanarla. Vamos a ver, Messier, si la memoria no me falla. 74. Sí, está por ahí, 73 o 74. Vamos a ver, Messier. Porque... Sí, Messier, 74. En su inciso 3, dice, los tratados, pactos y convenciones relativas a derechos humanos suscritos y ratificados por el Estado Dominicano tienen jerarquía constitucional y son de aplicación directa e inmediata por los tribunales y los demás órganos del Estado. Entonces, ya ese artículo vino a subsanar esa divergencia en cuanto a teorías, si la Constitución o si los tratados internacionales. Entonces ese artículo te dice que tienen la misma jerarquía que la Constitución de la República. Magistrado, se han hecho algunas nuevas leyes, se han modificado algunos códigos y se han creado otros aspectos. Entonces, escucho con mucha frecuencia que la Constitución de la Dominicana hay que readecuarlo a los nuevos tiempos y a la legislación que ha habido, debido a que hay algunos choques con relación a lo que es la nueva ley creada, que hay que readecuarlo a los derechos constitucionales. Y yo diría, y esto no crea confusión, inconveniente. Sí, es que hay un pequeño problema. Sí. Es que hay un pequeño problema. La Constitución, todas las constituciones que se han promulgado, han sido fruto de lo político. Sí. Para tú hacerle una reforma a la Constitución de la República, tienes que buscarte los especialistas en materia de derecho constitucional, que tienen el aval, que tienen el conocimiento. ¿Para qué? Para hacer una reforma en la Constitución. Pero lamentablemente, es que cuando la Constitución se reforma por un aspecto político, siempre va a quedar un bache, siempre va a quedar algo que no queda bien. ¿Por qué? Porque no son los expertos en materia constitucional. Es más, se reúne un grupo de expertos en materia constitucional y le dice, mire, este es el texto constitucional que se adecua a la situación del país. Pero si choca con algo que es político, lamentablemente eso ni se ve. Entonces, ¿cómo usted prefiere que la Constitución de la República puede ser un poco perfecta? Ahora, yo lo que le voy a decir algo, sin detrimento de los legisladores. Hay legisladores que son ingenieros agrónomos. Y yo le pregunto a usted, ¿y qué conocimiento tienen esa gente de lo que es la Constitución? Sin detrimento de ustedes. O sea, ¿qué yo le quiero decir? A cada quien en su área, cada pez en su agua. Usted puede dar una buena opinión en su área, porque eso es lo que usted vive y eso es lo que usted hace.
Pero lamentablemente hay personas que cuando usted lo ve en el Senado o en el Congreso Nacional, que ni siquiera saben de qué tema es y están levantando la mano de aprobación. Sin saber de lo que es. Pero, ¿qué usted puede esperar? Debe decirle que yo he observado que las cámaras legislativas, que son las responsables de votar los proyectos de leyes, tienen grandes asesores y hay comisiones que cada vez que hay un proyecto de ley, me imagino yo que esos asesores entran al escenario a decirle a los distinguidos legisladores, ya sean diputados o senadores, con respecto a los proyectos de ley, porque ellos tienen que tener asesoría, porque aquí en las cámaras legislativas se aprueban muchísimos proyectos de ley de diferentes cosas. Porque el problema es que esa asesoría es para lo que le conviene a un grupo, y no es así. Es para lo que le conviene a la colectividad, a todos, porque ese es el problema. Sí, claro, hay un grupo de asesores, pero siempre y cuando le conviene a un grupo. Y es que la Constitución no es para un grupito. Por eso hay que poner, es que la Constitución es para todos. Eso está lleno de banqueros. Entonces. De gaseros. Imagínense usted. ¿Dónde íbamos a ir? Vámonos a la primera pausa para luego regresar con otros tópicos y temas importantes que nos tiene aquí el magistrado Manuel Cueva. Adelante, señor director. Año tras año hemos avanzado de la mano con nuestros asociados, apoyándonos mutuamente, tomando decisiones dignas en procura de su bienestar, construyendo un mejor porvenir para ti y los tuyos, fomentando la confianza que de buena fe nos ha hecho crecer y perseverar para alcanzar un mejor futuro. 70 años después, seguimos más fortalecidos gracias a ti, a tu confianza, a tu buena fe. Creyendo que sí se puede, apoyándonos mutuamente para el logro de una mejor sociedad. Hoy mantenemos nuestro compromiso de seguir trabajando junto a ti, construyendo bienestar y soluciones solidarias para satisfacer tus necesidades y mejorar tu calidad de vida. Cooperativa La Altagracia. El cooperativismo es solución. Acompáñame y te muestro qué estamos haciendo en el municipio de Santiago. Santiago muestra transformaciones. Estamos haciendo que la ciudad sea una ciudad inteligente, moderna y organizada. Estamos trabajando no solo en el centro de la ciudad, sino también en nuestros barrios. Y eso, sin lugar a dudas, es cambio. Estamos firmando acuerdos con diferentes instituciones para hacer de Santiago el Santiago que todos y todas queremos, aspiramos y merecemos. Santiago está hermoso. Santiago está cambiando. Lo estamos transformando. Santiago está a otro nivel. Desde ya sentimos ese orgullo santiaguero. Alcaldía del municipio de Santiago. Baldón, mi reina sabrosa, yo te quiero, tú me llenas. De día, de noche, tú siempre estás buena. Baldón, la reina del sabor. Cuando me ataque el hambre, tú eres la mejor. Sí. Baldón, la reina del sabor. Ese es mi mayonesa y lo pone ricotón. Mi reina cremosa, yo te quiero, tú me llenas. Tú me vuelves loco, tú siempre estás buena. Baldón, la reina del sabor. Cuando me ataque el hambre, lo pone ricotón. Mayonesa Baldón. Sí, la reina del sabor. Mayonesa Baldón. Mayonesa Baldón, la reina del sabor. MB y Reyes, asesores de seguros. Nelson Reyes y Yomara Barrero, profesionales altamente capacitados para orientarte en la obtención de tu seguro. Servicios que ofrecemos: seguros de salud local e internacional, seguros de personas, seguros de automóviles, seguros de propiedades, seguros técnicos, transportes diversos, finanzas. Comunícate con nosotros a través de Facebook. Asesores de Seguros MB y Reyes. En Instagram, Asesores MB y Reyes. En WhatsApp,
829-851-0638 y tenemos nuestros correos electrónicos mbasesoresdeseguros1@gmail.com y segurosnelsonreyes@hotmail.com. No pagas a su mujer. Por algo vendremos más. Filtros Robeida, la garantía de su salud. En Robeida usted encuentra todo lo que necesita para el tratamiento de su agua. Llámanos y le serviremos de inmediato. 809-581-8322 Santiago. Filtros Robeida, la garantía. Estamos de regreso aquí en nuestro programa Abogados, Justicia y Sociedad, como siempre debatiendo temas y tópicos importantes en el área jurídica. El magistrado Manuel Cueva ya nos ha alertado con definiciones con respecto a algunos temas, como es el caso de derecho constitucional, que es una situación que nos abate. Ya hemos hablado algunos temas. Bueno, el magistrado, mucha gente se pregunta, ¿cuál es el fundamento de la Constitución de la República? ¿Por qué ese librito tan pequeño es muy debatido, muy hablado, muy defendido y muchas veces modificado? Y hay luchas de intereses en la República Dominicana, en el país, y se menciona la Constitución en muchos aspectos. Entonces la gente pregunta, ¿y cuál es el fundamento de esto? Sí, miren, la Constitución de la República Dominicana se basa en dos cosas, dos palabras, así. Y es en la dignidad humana. Dignidad humana. Proteger la vida. Y la unidad de la nación. Muy importante. Pero ¿qué pasa? Que esa cuestión de la dignidad humana, eso hay que hacer un estudio profundo para todos los actores, para todos nosotros que trabajamos en la justicia dominicana. A todos, en sentido general, y hasta para la ciudadanía. Definir lo que es la dignidad humana. Porque ese es un principio de lo más violentado en la República Dominicana. Sí, sí, sí. Y oiga, y es el fundamento de la Constitución, pero que no lo digo yo, lo dice el artículo 5 de la Constitución de la República Dominicana. La dignidad humana. Y si nos ponemos a filosofar, vamos a ver cómo el Código Procesal Penal, en su artículo 10, define lo que es la dignidad humana. Vamos a comentar brevemente de lo que dice ese artículo con relación a la dignidad humana, que a un ser humano no se le puede tratar con tratos crueles e inhumanos. Eso es lo que dice ese artículo en su parte infine. A ninguna persona, ni imputado, ni víctima, a nadie, porque es el fundamento de la Constitución de la República Dominicana. De eso hay que hacer varios libros y repartirlo a todo lo que trabajamos en el sector justicia. ¿Por qué? Porque es que ustedes ven en la calle a diario cómo las autoridades, para sacarle una información a un individuo, tienen que darle golpes. No, mi hermano, eso es ilegal. Eso es ilegal y usted lo ve a diario eso. Vamos a detenernos un poquitito ahí. Ahí. En lo que es la dignidad humana. Vamos a suponer, por decir un nombre, que Juan Pérez
es oficial de la Policía Nacional. Ejemplo, tiene un detenido, para sacarle la verdad, le da golpes, tratos crueles e inhumanos. Y yo me pregunto, ¿y si ese individuo muere? O tú le das un mal golpe y muere ahí. La institución a ti no te va a responder. ¿Tú sabes por qué? Porque usted se apartó de lo que dice la ley y se apartó de lo que dice la Constitución de la República. Hay métodos como usted sacarle la verdad a esa persona sin maltratarlo. Si ese individuo se le muere ahí a ese oficial o a la autoridad que sea, que están haciéndole tratos crueles e inhumanos a un ser humano, ¿dónde usted va a parar? Mire, déjeme decirle algo. A mí nunca me gusta decir lo que yo soy. Yo siempre he dicho, hasta en las aulas, que yo soy un campesino y yo lo soy. Yo lo soy. Pero mire, déjense llevar de este campesino. Déjense llevar de este campesino. Esta persona que ustedes ven aquí, yo fui director de Asuntos Internos, director de aquí de Santiago, en varias ocasiones. Y yo vi llorando a oficiales en mi oficina. Llorando, coronel, capitanes, oficiales, ¿verdad? ¿Se le han vulnerado sus derechos? ¿Por qué? ¿Por qué? Por el exceso de las actuaciones y por el irrespeto a ese artículo 5 de la Constitución de la República, que es la dignidad humana. Usted anda persiguiendo a una persona, usted lo ve, usted no tiene derecho a tirarle, que corra, después se agarra, se aprende, ¿verdad que sí? Sí. Pero usted haciéndole una persecución por algo que ni siquiera merece la pena, antojadizamente, porque la fuerza usted la va a emplear dependiendo de la gravedad del asunto. Oiga bien, la fuerza usted la emplea dependiendo de la gravedad, porque en un lugar donde, por ejemplo, usted va a levantar una persona, un fallecido, por ejemplo, que vaya el equipo operacional, y en ese lugar ahí está caldeado, a las autoridades a veces lo esperan con armas letales, ¿verdad? Entonces la fuerza usted tiene que equilibrarla. Es proporcional. Pero, óigame bien una cosa, el que esté haciendo eso, escúchate campesino, por favor, no lo haga, porque ahorita quien va a estar preso y quien va a estar tras las rejas es usted, por darle a esa persona amarrado por violación a los derechos fundamentales. Nada, el proceso continúa, haga la cosa como manda la ley, ya que a usted no le va a pasar nada. En el medio de lo que es la dignidad humana, el fundamento de la Constitución y todo eso, existe una figura que es la tutela judicial, muchas veces debatida constantemente con relación a los derechos individuales de una persona. Entonces uno se pregunta, ¿y qué es eso, la tutela judicial efectiva y el debido proceso? Porque muchas veces hay gente que dice que sus derechos se les violaron. Así es. Y argumentan una serie de cosas, entonces se habla del aspecto de tutela. Entonces, defíname eso. Bien, la tutela judicial efectiva y el debido proceso están consagrados en la Constitución de la República, en el artículo 69. Todo tribunal de la República Dominicana debe velar por el debido proceso de ley. ¿Qué es el debido proceso de ley? Vamos a dar ejemplos sencillos para que nos puedan entender. Es que, por ejemplo, que cuando estamos en una audiencia, para iniciar con la audiencia tiene que citar a la persona, como manda la ley. Así mismo es. Que cuente con el voto de la ley.
También tiene que garantizarle ciertos derechos. Derecho a la presunción de inocencia. Oiga bien, que se le presuma su inocencia a ese imputado. Otro de los derechos es que esa persona puede ser escuchada ante los tribunales. Porque usted se imagina un individuo que se le esté acusando de algo y que no puede expresarse. Tiene que ser escuchado para que él le explique las razones que lo llevaron a que... Ahora, ¿es una obligación o no hablar? No, es si él quiere. Es si él quiere, porque por eso el magistrado juez o el juez presidente le hace la advertencia de no autoincriminación, que es un derecho que él tiene de hablar o de no hablar. Nadie lo puede obligar a hablar. Nadie. Ni siquiera el juez. Es un derecho que él tiene. Y dice también, uno de los principios es que si él decide no declarar, su silencio no equivale a culpabilidad. No. Oiga bien. Entonces, ¿qué pasa? Que este es un pueblo que de una vez dice, no, pero que él se quedó callado, que por ahí. No, mi hermano, es que para eso estudiamos una norma. Y la norma establece que eso es un derecho que él tiene de hablar o de no hablar. También, ese mismo artículo establece, ¿verdad?, que usted tiene derecho también a que si una sentencia no le es favorable, usted tiene el derecho de recurrir, de apelar esa sentencia. Es un derecho que nadie de usted se lo quita, porque es un derecho constitucional, entre otros derechos. Pero todos los tribunales de la República Dominicana tienen que velar por el debido proceso de ley. Todos, sin excepción. Magistrado, y en medio de esa maraña judicial y términos muy técnicos que existen, que la gente muchas veces desconoce, como es correcta la gente, entonces se pregunta sobre la función del Ministerio Público, en este caso, si son garantes de los derechos fundamentales, sí o no, porque se habla del Tribunal Constitucional, se habla de la Suprema Corte de Justicia, se habla de los tribunales ordinarios, pero el Ministerio Público siempre tiene un papel protagonista. ¿Es realmente garante de los derechos fundamentales de las personas? Mire, a pesar de las diferentes teorías que uno escucha de los diferentes juristas, connotados juristas, si el Ministerio Público es garante o no de los derechos de los ciudadanos. Inclusive hasta muchos jueces que entienden que no. Déjeme decirle que sí. La Constitución de la República establece, si mal no recuerdo, que lo vamos a buscar, en su artículo 173, establece que el Ministerio Público es el garante de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Es el garante. Cuando hay una violación a los derechos fundamentales, él tiene que garantizarle al ciudadano lo que son los derechos fundamentales. Y usted me dirá, ¿y cuáles son los derechos fundamentales? Hay varios. Por ejemplo, cuando un individuo es aprehendido, es apresado, ¿cuáles son los derechos que le asiste a ese imputado? Léase el artículo 95 del Código Procesal Penal. A una llamada. Tiene derecho a una llamada. A saber por qué lo apresan. A saber de qué lo están apresando, a saber de qué se le está acusando. Tiene derecho a comunicarse con sus familiares y con sus abogados o sus abogados. Es un derecho que le asiste. Una vez estaba yo en un departamento. Me llevaron un oficial de la policía preso desde Santo Domingo. Un oficial y otro, un sargento y un raso. Cuando yo era director de lo que es asuntos internos.
Cuando están en mi oficina, yo los recibí como eran como las 10 de la noche, algo así, porque bajaron de la capital tarde. Me dice el capitán que si él puede hacerle una llamada a sus familiares. Y yo le dije, no es que si tú puedes hacerle, es que es un derecho que te da el código. Ahora tú lo que no puedes abusar de eso, tú ves. Yo inclusive le dije, mira, aquí está mi teléfono, si tú quieres llamar. Él me dijo, no, voy a utilizar este teléfono. Llamó a sus familiares, le dijo que él estaba detenido, que él estaba allá, que yo qué cosa. Ahí cerró. Pero que eso, me dice, pero que había un lugar que no me dejaron, que no me permitieron hacer una llamada. Yo, no, aquí usted tiene derecho. Sí. Porque es que la ley es la ley. Y nosotros nos debemos a la ley. ¿Verdad que sí? Sí, la ley. La ley, hermano. Entonces, esos derechos fundamentales, el Ministerio Público es el garante de los derechos fundamentales de los ciudadanos y ciudadanas. Para mí fue un gran honor y un privilegio escuchar al ideólogo de este programa, un hombre con una capacidad intelectual, a Luis Porfirio Sánchez. Luis Porfirio Sánchez era uno de los participantes para ocupar las altas cortes y él fue a la entrevista y él desarrolló esa tesis en cuanto a que el Ministerio Público es garante de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Entonces, hay muchas personas que dicen que sí, otros que no, pero vamos remontando a la Constitución, porque es la Constitución que nos da esa facultad. ¿De acuerdo? De acuerdo. Es la Constitución de la República que nos da esa facultad. Hay otro tema muy polémico en justicia, que es la extinción de la acción penal, que muchas veces la gente dice, aquí no es justicia, cuántas cosas, y que muchas veces hay personas que están acusados de agravios y de algunos tópicos, y muchas veces salen a suelto porque se extingue la acción penal. Entonces, inmediatamente cuando se extingue la acción penal, queda disuelto todo y comenzar la vida de cero. Así es. Entonces, vamos a ver, por lo menos, cuáles son los aspectos que determinan la extinción penal, porque me dice el tiempo está involucrado en eso y quizás los procesos debidos no cumplidos, me imagino yo. Pero a la gente le gusta saber qué es la extinción penal. Así es. Lo primero que hay que desarrollar es extinción. Sí, ¿qué es? Se acabó. Ponerle fin. Sí. Finalizó. Ya terminó. ¿Terminó? Sí. Ya. Entonces, el Código Procesal Penal, si mal no recuerdo, Messier, pues ya la memoria a uno como que le está fallando. Sí, ya. está poniendo viejo. Sí, ya. Los años como que no, perdóname, Messier. Sí. Si mal no recuerdo, el artículo 41 establece la extinción. Y la primera causa de extinción, ¿sabe cuál es? La muerte del imputado. Sí. Sí murió el imputado. Se acabó todo ya. Se extinguió el proceso penal por la muerte del imputado. Otra causa de extinción, y es en los casos que amerita la conciliación. Cuando hay una conciliación, se extingue lo que es el proceso penal, en lo que amerita la conciliación. Cuando ha transcurrido el plazo que establece la ley del vencimiento máximo, cuando hay el vencimiento máximo, se le solicita al juez o a los jueces, si estamos en un colegiado, la extinción del proceso penal por el plazo máximo de dicho proceso. Y si está vencido, le dan la extinción. Por ejemplo, usted dirá, pero ¿y cómo los jueces saben cuando un proceso ya ha cumplido su duración máxima? Esto es matemático, Messier. Ellos toman a partir de las primeras medidas, que es a partir de que se le dicte una medida de coerción al imputado, o a partir de un anticipo de prueba. Esos son los parámetros, al menos que no hayan otros parámetros, porque acuérdense que el derecho va cambiando.
Entonces, a partir de ahí, toman el tiempo y si la duración es máxima, si ya ha transcurrido el tiempo que establece la ley, le dan lo que es la extinción del proceso penal. A mí, por ejemplo, cuando yo estaba en litigación, cuando estaba como litigante, habían procesos que se extinguieron por la duración máxima. Sí, que eso... Sí. Así es. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque los procesos, así como la vida, tienen una duración. Entonces, yo me pregunto, Ajá. si la persona que tiene una acusación Ajá. y el imputado está en los procesos ordinarios de los tribunales, esa persona que hace la imputación fallece, ¿no se extingue el proceso entonces? Son varios, ¿verdad? Sí. Si se extingue para el procesado, o sea, de que murió, Sí. pero prosigue con nosotros. Sí. Claro que sí. Sí. Se extingue con relación al que murió, pero se prosigue con nosotros imputados cuando hay varios. No, cuando hay uno entonces se extinguió. No, ya, cuando hay uno solo ya, se extinguió. Sí. Claro. Entonces, en ese caso, la justicia favorece al reo. No, aquí no se favorece al reo, sino aplicación de la norma. La norma. Claro. Sí. Pues bueno, vámonos a la siguiente pausa para luego regresar en nuestra parte final con otros temas importantes en el área jurídica que le interesaría a usted conocer. No se vaya, que sea ahí, que en breve momento regresamos. Adelante, señor director. Año tras año hemos avanzado de la mano con nuestros asociados, apoyándonos mutuamente, tomando decisiones dignas en procura de su bienestar, construyendo un mejor porvenir para ti y los tuyos, fomentando la confianza que de buena fe nos ha hecho crecer y perseverar para alcanzar un mejor futuro. 70 años después, seguimos más fortalecidos gracias a ti, a tu confianza, a tu buena fe. Creyendo que sí se puede, apoyándonos mutuamente para el logro de una mejor sociedad. Hoy mantenemos nuestro compromiso de seguir trabajando junto a ti, construyendo bienestar y soluciones solidarias para satisfacer tus necesidades y mejorar tu calidad de vida. Cooperativa La Altagracia. El cooperativismo es solución. Acompáñame y te muestro qué estamos haciendo en el municipio de Santiago. Santiago muestra transformaciones. Estamos haciendo que la ciudad sea una ciudad inteligente, moderna y organizada. Estamos trabajando no solo en el centro de la ciudad, sino también en nuestros barrios. Y eso, sin lugar a dudas, es cambio. Estamos firmando acuerdos con diferentes instituciones para hacer de Santiago el Santiago que todos y todas queremos, aspiramos y merecemos. Santiago está hermoso. Santiago está cambiando. Lo estamos transformando. Santiago está a otro nivel. Desde ya sentimos ese orgullo santiaguero. Alcaldía del Municipio de Santiago. Baldón, mi reina sabrosa, yo te quiero, tú me llenas. De día, de noche, tú siempre estás buena. Baldón, la reina del sabor. Cuando me ataque el hambre, tú eres la mejor. Baldón, la reina del sabor. Ese es mi mayonesa y lo pone ricotón. Mi reina cremosa, yo te quiero, tú me llenas. Tú me vuelves loco, tú siempre estás buena. Baldón, la reina del sabor. Cuando me ataque el hambre, lo pone ricotón. Mayonesa Baldón. Sí, la reina del sabor. Mayonesa Baldón. Mayonesa Baldón, la reina del sabor. MB y Reyes, asesores de seguros. Nelson Reyes y Yomara Barrero, profesionales altamente capacitados para orientarte en la obtención de tu seguro. Servicios que ofrecemos: seguros de salud local e internacional, seguros de personas, seguros de automóviles, seguros de propiedades, seguros técnicos,
transportes diversos, finanzas. Comunícate con nosotros a través de Facebook, Asesores de Seguros MB y Reyes. En Instagram, Asesores MB y Reyes. En WhatsApp, 829-851-0638. Y tenemos nuestros correos electrónicos, mbasesoresdeseguros1@gmail.com y segurosnelsonreyes@hotmail.com. No pagas a su orden. Por algo vendremos más. Filtros Robeida, la garantía de su salud. En Robeida usted encuentra todo lo que necesita para el tratamiento de su agua. Llámanos y le serviremos de inmediato. 809-581-8322 Santiago. Filtros Robeida, la garantía. Gracias a los amigos y a las amigas televidentes por su fiel sintonía que mantienen todos los fines de semana en su programa Abogados, Justicia y Sociedad. Agradecerle a todos y a todas de todos los lugares del país y del mundo por la receptividad y permitirnos dejarnos entrar en su hogar. Estamos en su programa Abogados, Justicia y Sociedad. Nos acompaña el magistrado Manuel Cueva. Ya hemos tratado algunos tópicos importantes, interesantes, en el área jurídica con respecto a lo que es el derecho constitucional. Ya en la parte final vamos a atacar otros temas también de interés nacional y de interés internacional con relación a lo que es la rebeldía. En este caso, la gente pregunta, ¿qué es algo rebelde? Ok. Porque ¿quién puede ser rebelde ante la justicia? Así es. Entonces, ¿cómo se define un rebelde y por qué es rebelde? Perfectamente. Esas interrogantes, esa respuesta, nos la da el artículo 100 del Código Procesal Penal. Tienen tres vertientes. La primera es cuando el imputado es citado ante el tribunal y no asiste sin justificación. Oigan el tema, sin justificación, que más vamos a desarrollarlo ahí mismo. Puede ser que el imputado no asista al juicio, estando legalmente citado. Pero ¿qué pasa? Que él envía a través de su abogado su justificación de que él está en un centro médico, que él está quejado de salud, y generalmente los jueces dicen, bueno, él no vino, pero envió una justificación. Entonces, eso es un asunto de ponderación. El juez va a ponderar esa situación. Generalmente, por la generalidad, siempre acogen por un aplazamiento, no por dictarle una rebeldía, ¿verdad? Pero ya es un asunto de ponderación del juez, que no asista a la audiencia sin justificación. Si él justificó, ¿verdad?, que tiene un problema de salud, que cualquier problema, entonces eso los jueces o el juez lo va a ponderar. Otra de las condiciones que establece el artículo 100 es cuando se fuga cuando él está detenido en un recinto carcelario o penitenciario y se fuga, se le declara rebelde. O cuando se ausenta de su domicilio. Miren, y esto quiero yo que me escuchen bien, porque hay muchas personas de principio que no lo hacen por mal, pero ¿qué pasa? Que la ley es la ley. La ley es la ley. Por ejemplo, si usted tiene un proceso y usted está, por ejemplo, libre, imputado libre, se le dio una garantía económica, usted pagó su garantía y ya estamos en el juicio de fondo. ¿Qué pasa? Que muchas personas, caso que me ha tocado a mí litigar,
cambian de domicilio y no lo notifican al tribunal. Cuando se le va a notificar ese domicilio, el alguacil tiene una nota que se le notificó y que cambió de domicilio. Por ejemplo, porque ya un pariente, ya un vecino le dijo, mira, esa persona ya no vive aquí, se trasladó a otro lugar. Entonces, ¿usted sabe lo que usted está haciendo? Usted se está trancando solo. Sí, está ahí trayendo el proceso. ¿Usted sabe por qué? Porque si usted se cambia de residencia o de su domicilio, tiene que notificárselo al tribunal para que el tribunal tenga una constancia de cuál es su domicilio real. Pero muchas veces, por desconocimiento de la ley, se van a vivir a otro domicilio, no lo notifican al tribunal, el tribunal no tiene constancia de su cambio de domicilio y cuando se le va a citar para la audiencia, entonces que el individuo cambió de domicilio, entonces ahí lo que hace el Ministerio Público es lo siguiente, que le solicita al juez o a los jueces la declaración de rebeldía. Entonces, tiene que tenerlo eso presente siempre. Entonces, la declaración de rebeldía, cuando el Ministerio Público le solicita que se declare en rebeldía, que se dicte orden de arresto, la publicación de sus datos personales en los periódicos, etcétera, etcétera. No, el efecto de eso es que por lo menos automáticamente queda trancado, porque violó uno de los preceptos fundamentales. Claro que sí, porque entonces se le busca detenido, entonces después tiene que venir después lo que es el levantamiento de rebeldía. Muy bien, importante. Bueno, magistrado, así ya llegamos a la parte final de nuestro espacio Abogados, Justicia y Sociedad, agradeciéndole aquí su asistencia y también a los amigos televidentes su sintonía y que en la próxima semana estaremos de nuevo con otro programa interesante en su programa Abogados, Justicia y Sociedad. Magistrado. A la próxima, monsieur. Hasta la próxima. Ok. Hasta la próxima.